El Imperio Español, que nace tras la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón, fue el conjunto de territorios gobernados por los reyes de España durante más de 400 años. Este periodo de tiempo comienza en el año 1492 con la llegada de Colón a América, aunque en ese momento la corona de Aragón ya posee Cerdeña y Sicilia, y acaba con el desastre de 1898. El Imperio Español alcanza su máxima extensión y esplendor mediante la Unión Ibérica, con la incorporación de Portugal en el reinado de Felipe II durante 60 años, en cuyos territorios ciertamente no se ponía el sol. En el año 1898 se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra de Estados Unidos contra España. Tras la derrota hispana en la guerra, en ese tratado, España tiene que renunciar a la soberanía sobre Cuba, que a continuación declara su independencia. Y además es obligada a ceder Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam a los Estados Unidos de América. Con ese tratado concluye el Imperio Español, aunque durante algún tiempo después sean provincias españolas los territorios africanos de Guinea Ecuatorial, Ifni y el Sáhara Occidental. La leyenda negra antiespañola ha sido y es hoy día un fenómeno persistente a lo largo de la historia, resultado de los esfuerzos de los poderes y potencias europeas que se sienten amenazados por la hegemonía española. Esta narrativa utiliza una serie de mitos para denigrar la figura de España y su papel en la historia mundial. A continuación, exploraremos algunos de estos mitos y las realidades que los desmienten. Uno de los primeros mitos que la leyenda negra propaga es que el sistema virreinal español fue un modelo de explotación y opresión sin precedentes. En realidad, el sistema administrativo establecido refleja un enfoque organizado y estructurado que permite el desarrollo de los virreinatos. La división de los virreinatos y la creación de cabildos y audiencias son parte de un sistema que, lejos de ser depredador, busca promover un gobierno más cercano a las necesidades de los pueblos indígenas. Es un imperio generador de riqueza y cultura, no un sistema extractivo que solo busca beneficios económicos. A través del examen de su normativa administrativa, especialmente las leyes de protección de Indias, las audiencias, los juicios de residencia y la regulación del mandato de los virreyes, se observa una complejidad que desafía la simplificación de categorizarlo únicamente como extractivo. Las leyes de protección de Indias, por ejemplo, reflejan un esfuerzo por regular y proteger a los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos frente a posibles abusos. Esta legislación, que se deriva de las leyes de Burgos y las leyes nuevas, puede considerarse pionera en el desarrollo del derecho internacional, marcando un cambio significativo en la forma en que se perciben y tratan a los pueblos indígenas. En este sentido, se puede argumentar que el Imperio Español busca no solo rentabilizar las inversiones realizadas, sobre todo al principio de la hispanización, sino también integrar y regular. Las audiencias también permiten vislumbrar un sistema administrativo que trata de equilibrar el poder entre la corona y los gobernantes locales. Este sistema judicial y administrativo fomenta cierto grado de responsabilidad y normas reguladoras en la gestión de los territorios, lo que contrasta con una visión de un imperio meramente depredador. Los juicios de residencia proporcionan un mecanismo para supervisar a los funcionarios en el momento de su cese, que buscan prevenir la corrupción y controlar los excesos. Además, el mandato del virrey está establecido en 3 años ampliables a otros 3. Así como los límites establecidos a su poder en las leyes de Indias reflejan un intento de la corona por mantener un cierto control sobre sus representantes en el Nuevo Mundo. Estas regulaciones, como la duración del mandato y el control sobre las finanzas, apuntan a un sistema que reconoce la importancia de la justicia y la administración responsable. Implantación del español y respeto a las lenguas nativas. Contrariamente a la creencia popular de que los españoles en la hispanización desprecian las lenguas indígenas, la realidad demuestra un esfuerzo significativo por preservar y enseñar estas lenguas. Como apunte, cabe destacar que en el momento de la secesión, aproximadamente solo el 30% de la población de Hispanoamérica habla español. Este dato describe claramente la mínima imposición realizada en los 3 siglos de hispanización. Los misioneros españoles documentan y elaboran gramáticas de diversos idiomas nativos. La enseñanza universitaria se realiza en lenguas indígenas, lo que supone un claro testimonio del respeto que existe hacia las culturas originales.
La creación en 1492 de la primera gramática española por Antonio de Nebrija supone un hito científico, pues es la primera gramática de una lengua moderna. Este avance no solo cimenta la base del español moderno, sino que también es pionero en la creación de gramáticas para lenguas nativas, como en Nahuel, la lengua de los aztecas, que no cuenta con una, sino con dos gramáticas realizadas por misioneros gramáticos españoles. Un aspecto notable es que durante la hispanización, los gramáticos españoles producen hasta 600 gramáticas de lenguas indígenas. ¿Qué imperio depredador en la historia podría generar tal cantidad de material educativo y cultural? Este hecho resalta las intenciones hispanas de documentar y respetar las culturas autóctonas, desmontando así la falsa imagen de un imperio únicamente interesado en la explotación. Además, no se puede pasar por alto que las primeras gramáticas del árabe, japonés y chino también son desarrolladas por españoles, mostrando una dedicación al estudio y la documentación de diversas lenguas que contrasta con la narrativa de la leyenda negra. En este contexto, es interesante observar cómo, mientras el español y las lenguas indígenas de Hispanoamérica obtienen una gramática formalizada, otras lenguas modernas europeas, como el francés o el inglés, tienen que esperar aún 30 o 40 años para contar con una obra similar. Bartolomé de las Casas es un nombre que resuena en la historia de América y la hispanización. Su figura ha sido objeto de numerosos mitos y exageraciones. Desde su llegada a América, los dominicos, junto con los franciscanos, se comprometen a proteger a los indígenas. La esencia de su misión es clara: estamos aquí para defender al indígena. Uno de los primeros momentos de esta lucha se puede ver en el Sermón del Padre Montesinos, en 1510, cuando reprocha a los colonizadores sus actitudes abusivas hacia los nativos. Bartolomé de las Casas se une a esta misión, convirtiéndose en una voz prominente en la defensa de los derechos indígenas. Su obra más famosa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, es quizá la que le ha colocado en la historia, aunque es en esta obra en la que incurre en inexplicables e intolerables exageraciones. Este texto contiene grandes exageraciones, inexactitudes y generalidades que alimentan el mito de su figura. Por ejemplo, cuando afirma que la acción española extermina a 20 millones de habitantes. De las Casas incurre en una inexactitud histórica considerable. Diversos historiadores han estimado la población total antes de la llegada de los europeos en cifras que oscilan entre los 13 y 100 millones de habitantes. Es razonable pensar que la cifra real se sitúa entre 25 y 30 millones, lo que pone en tela de juicio sus afirmaciones dramáticas. El contexto en el que escribe es igualmente importante. Bartolomé de las Casas conoce muy pocos de los territorios afectados por la conquista y su percepción está influenciada por las necesidades políticas de su tiempo. Sus escritos son utilizados por enemigos de la corona española, como el holandés Guillermo de Orange, quien ve en ellos una oportunidad para criticar al imperio del que intenta separarse. El holandés organiza una enorme campaña de propaganda a través de múltiples ediciones de la Brevísima de Bartolomé de las Casas. Utilizando inteligentemente la recién descubierta imprenta de Gutenberg, se imprimen más de 62 ediciones en pocos años en distintos idiomas. Esta circulación y popularidad del texto de Bartolomé de las Casas refleja cómo las narrativas pueden ser moldeadas y manipuladas a lo largo de la historia. En contraposición a este éxito desmesurado, una obra como el universal Don Quijote de Cervantes, que es emblemática en la literatura española de universal, tiene una difusión muy inferior en el mismo periodo de tiempo. Esto demuestra que, en efecto, la figura de Bartolomé de las Casas se consolida no solamente por sus ideas, sino también por el contexto político en el que vive, donde muchos desean ver a España desde un foco negativo. Bartolomé de las Casas es un personaje recordado en la historia de la colonización, pero es esencial analizar su legado con una mirada más crítica. Su obra ha sido un instrumento de propaganda, dejando un rastro de confusión y mito que sigue vigente en la actualidad. La leyenda negra ha perpetuado muchos mitos sobre la presencia española en América, siendo uno de los más comunes la idea del supuesto exterminio de las poblaciones indígenas. Sin embargo, esta narrativa simplista
ignora complejidades históricas que requieren un análisis más profundo. Un caso emblemático que ilustra cómo se ha distorsionado la historia es el de California. Durante el periodo en el que estuvo bajo el dominio español, la población indígena de California no solo sobrevive, sino que crece. Al estar amparados por la corona española, los pueblos nativos están protegidos y en muchos casos reciben atención sanitaria y educativa en las misiones, como por ejemplo los barbarinos de la misión de Santa Bárbara. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, mucho después de que California dejara de ser parte del Imperio Español y después de la independencia mexicana, se produce un devastador declive de la población indígena. Este exterminio es facilitado por la llegada de colonos norteamericanos durante la llamada Fiebre del Oro, impulsados por figuras como el coronel Fremont y las políticas de la Agencia India. De este modo, se produce una desaparición masiva de los pueblos nativos, un hecho que se ha confundido erróneamente con la acción directa de los españoles en siglos anteriores. La pregunta que surge es ¿cómo se puede afirmar que los españoles exterminaron a los indígenas sin un entendimiento cabal de la historia? Un simple viaje o una serie de programas de televisión no pueden sustituir una investigación cuidadosa y matizada. Hoy en día es evidente que la población de los virreinatos de España es un mosaico diverso, aproximadamente un 10% de la población blanca, un 20% de indígenas puros y un 70% de mestizos. Esta mezcla no representa un exterminio, sino un proceso de fusión cultural y étnica, creando una raza, una nueva identidad que combina elementos europeos e indígenas. La comparación de estas cifras con las existentes en los Estados Unidos antes de la llegada de los migrantes hispanos desde el Centro y Suramérica son demoledoras. Los nativos originales de Estados Unidos no alcanzan el 1%, en contraposición al 10% de Hispanoamérica. En cuanto al mestizaje, la cifra de Estados Unidos es 0%, en contraposición al 70% de Hispanoamérica. El caso de la princesa india Pocahontas fue el primer y último caso de mestizaje en los Estados Unidos anglosajones. Y por último, es importante destacar que solo hay presencia indígena en los estados de nombre español, lo que supone un fiel reflejo de la idiosincrasia de la hispanización. El mestizaje es, por lo tanto, un testimonio de la interacción y adaptación entre culturas, no el resultado de una supresión violenta. Al comparar la experiencia española con la colonización anglosajona, surgen diferencias significativas en cuanto al tratamiento de las poblaciones nativas. El ejemplo de Hernán Cortés, quien ha sido objeto de muchas críticas, nunca mantuvo esclavos. Por el contrario, su relación con la Malinche y su hijo mestizo, Martín, refleja un compromiso personal con el bienestar del niño, quien fue educado de forma esmerada y reconocido en la alta sociedad española. En contraste, figuras como el norteamericano Thomas Jefferson, que mantuvo a sus hijos mestizos en un estatus de esclavitud, viendo en ellos reflejos de una relación marcada por la opresión y la desigualdad. Este contraste resalta no solo las atrocidades del colonialismo, sino también las diferencias fundamentales entre las cosmovisiones de las civilizaciones hispana y anglosajona. Mientras que en los virreinatos del Imperio Español, influenciado por la cultura católica, se promueven matrimonios mixtos y la integración, en las colonias anglosajonas a menudo se aferran a un modelo que relega a los nativos a la servidumbre, la subyugación y el exterminio. Como se puede comprobar en el este de los Estados Unidos, donde los indios llegan a desaparecer. Hoy día, los indios solo persisten en los estados con nombre hispano, lo que retrata claramente la historia de los indígenas en Estados Unidos. Isabel la Católica tuvo una visión adelantada a su tiempo al fomentar matrimonios entre españoles e indígenas, considerando a estos últimos como súbditos dignos de protección. Este impulso hacia el mestizaje no solo ayuda a construir una sociedad más inclusiva, sino que sienta las bases para la hispanización de América, un proceso que celebra la diversidad y el intercambio cultural. En resumen, la narrativa del exterminio español en América es un mito que se desmorona ante las claras evidencias históricas. Otro de los mitos de la leyenda negra es el del robo del oro americano con los españoles.
Uno de los mitos más persistentes de la conocida leyenda negra es el relato del robo del oro por parte de la presencia española en América. Sin embargo, a poco que se analice esta afirmación, se revelan varias inexactitudes que ponen en duda su veracidad. Contrariamente a lo que se cree, el verdadero tesoro no está en la América española, sino en el sur de Brasil, concretamente en las minas de oro de Minas Gerais. Las cantidades de oro que se extraen en los virreinatos de España son, en comparación con las de Brasil, insignificantes. Estas ridículas extracciones de oro en los virreinatos no justifican la presencia de una potencia mundial durante 3 siglos, ni explican el vasto esfuerzo de hispanización y de desarrollo que lleva a cabo España en el continente. Por otro lado, el verdadero metal precioso que abunda en América es la plata. Se estima que alrededor del 70% de la plata que circula en el mundo, por aquel entonces, proviene de un solo yacimiento, el famoso Potosí, ubicado en Perú. Esta plata, a diferencia del oro, sí llega a España en cantidades significativas, pero su destino está atado a una serie de impuestos, entre ellos el conocido quinto real, que representa el 20% del valor de los productos extraídos. Este hecho resulta especialmente relevante si lo comparamos con la situación fiscal de la actualidad. Actualmente en España, solo el impuesto del IVA supone el 21% del valor y los impuestos totales suelen ascender cerca del 50% del total. Mientras, en Hispanoamérica, la mayor parte de los recursos metalíferos se quedan en el continente y solo una pequeña parte retorna a la península. Es importante también contrastar las políticas de asentamiento de España con las de las otras potencias europeas, como Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal. A diferencia de estos imperios depredadores que se enfocan exclusivamente en obtener recursos naturales sin invertir nada en el desarrollo de los territorios. España muestra un interés genuino por el asentamiento y el poblamiento no solo en la costa, como si fuesen únicamente factorías, sino penetrando en el interior de los virreinatos para fundar ciudades y crear infraestructuras para fomentar un desarrollo integral de los virreinatos. Entre los siglos XV y XVII, España funda aproximadamente 1.300 ciudades en América, creando una serie de infraestructuras que dejan un impacto duradero en la región. Además de las ciudades, España establece hospitales, colegios y universidades, dejando un legado educacional significativo. En este periodo se crean 30 universidades en Hispanoamérica, cifra que contrasta notablemente con las que se llegan a establecer en Brasil, donde no existe ninguna universidad en un tiempo similar. Al mismo tiempo, cuando en Estados Unidos se crea la Universidad de Harvard, en Hispanoamérica ya existen 15 universidades sólidamente implantadas. Esto demuestra un compromiso con el desarrollo social que va más allá de la mera extracción de recursos. El oro que los españoles encuentran en América es utilizado principalmente en catedrales, iglesias y otras infraestructuras, reflejando un interés por el arte y la espiritualidad más que por la acumulación material. Datos recientes indican que, de todo el recurso metalífero extraído en México durante los siglos de presencia española, este país solo logra llevarse el 7% de la producción total hasta el día de hoy. En resumen, la narrativa del robo del oro presenta una visión distorsionada de la historia. Mientras que es cierto que España recauda un 20% de los recursos extraídos, este formato de imposición es muy diferente al enfoque extractivo y depredador de otros imperios, incluso del también imperio generador romano, que se lleva de Hispania las ingentes cantidades de metales extraídas sin que por ello alguna vez se les haya solicitado a los italianos que pidan perdón. La verdadera herencia del periodo virreinal se manifiesta no solo en las riquezas materiales, sino en la profunda influencia cultural y social que España deja en América. Un legado que sigue vigente siglos después de su desaparición política en la región. Hay una pregunta que me asalta y que no puedo dejar de formularme. ¿Se habría aprovechado Inglaterra de la débil situación de la España peninsular después de la Guerra de Independencia para impulsar y apoyar las guerras civiles en Hispanoamérica que llevan a la secesión y creación de 22 repúblicas independientes? La respuesta ya no la conoceremos, pero el premio de la hispanización es la temprana secesión de Hispanoamérica y una humilde monarquía hispánica.
además de un neocolonialismo económico anglosajón que impera en Hispanoamérica casi hasta nuestros días, y una perversa leyenda negra antiespañola que perdura hasta hoy. La persistente leyenda negra, alimentada por narrativas distorsionadas, ha contribuido decisivamente a producir heridas históricas que debemos reconocer y sanar. Hoy día, el legado hispano se presenta como un valioso crisol cultural que merece ser valorado, no solo en términos de sus inevitables injusticias, sino también de sus extraordinarios e ingentes logros y aportaciones. La integración cultural y la diversidad son elementos cruciales en nuestra historia compartida. La hispanidad tiene el potencial de formar un bloque sólido en el panorama global, proyectando no solo la riqueza cultural del idioma español, sino también una agenda común que trascienda la historia y forje un futuro conjunto esperanzador. En conclusión, el Imperio español debe ser entendido como un sistema complejo que, a pesar de sus inevitables carencias, pues está gestionado por humanos, contribuyó de forma decisiva al desarrollo político y social de las provincias que no colonias que administró. Reconocer esto es el primer paso hacia un entendimiento más profundo de nuestra historia compartida y un futuro solidario. En la unión de nuestras voces y legados encontraremos nuestra fuerza y destino común. Y sin más, mis queridos amigos, con este último comentario damos por concluida esta crónica sobre la historia de España. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de España.